¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien, no? ¿Tenéis ganas de pasar un buen rato? Decidlo. Muy bien, ese es el espíritu. Bueno, pues para nosotros es un día muy especial porque es la sexta edición de Torrent Histórica. Empieza hoy con este acto en este auditorio que todavía no habíamos pisado y además teníamos que quitarnos pues ese regusto amargo, ¿verdad?, del año pasado que no pudimos hacer el festival por los motivos que todos sabéis. Y por lo tanto, estos actos culturales se vuelven actos de revancha, actos de hay que disfrutarlo con rabia, hay que disfrutarlo con ganas. Y el que no haya estado, le contáis mañana, no sabes lo que te has perdido. Os han entregado unas copias del programa de Torrent Histórica. Torrent Histórica sigue hasta el domingo 23 con una programación muy extensa, no os la voy a detallar, la tenéis ahí y en torrenthistórica.com. Así que espero veros en más actos y espero que disfrutéis este festival que es de Torrent. Bueno, pero no habéis venido a oírme hablar a mí, lo lamento mucho por mí, pero no es así. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, Alejandro Amenábar. Muchas gracias. Bueno, y como tengo un buen amigo que también es buen amigo suyo y que lo conoce muy bien, creo que también me va a ayudar a pasar este buen rato Pau Gómez, para el que pide un aplauso también. Así que nada, adelante. Bueno, yo no sé por dónde empezar. Bueno, sí sé por dónde empezar, claro que sí. Es fácil y a la vez difícil presentar a alguien como tú, porque te conocemos y de alguna manera todo el mundo sabe quién eres, pero al mismo tiempo tenéis un currículum muy extenso y a mí quiero recitar, porque creo que es importante recitar que Alejandro tiene 11 Goyas en todas las categorías donde él ha estado implicado directamente, es decir, en música, director novel, director, mejor película, etcétera, mejor guión original. Mar Adentro es la película que más Goyas ha recibido en la historia del cine español. Y aquí te vamos a dar un premio que vas a poner también al lado de esos premios y de a lo mejor del Oscar y del Globo de Oro, con lo cual me parece fantástico. Podría presentarte así o podría presentarte como el hombre que nos cambió la vida a muchos, porque yo soy de esos, yo tengo tu edad más o menos, yo soy de esos que cuando salimos de la universidad o estábamos en los últimos coletazos de universidad y empezamos a ver tu cine, nos quedamos fascinados, nos quedamos completamente… Esto se puede hacer en España, esto nos fascina, en fin, te seguimos y a partir de ahí te seguimos, ¿no? Yo no sé si después de… El año que viene se cumplen 30 años de tesis, si después de todo esto, tantos reconocimientos… ¿Cómo lo llevas esto? En el sentido de que uno no hace exactamente su arte por los premios, sino porque quiere hacer arte y desde luego eso es lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, y mi visión era bastante mercenaria cuando estaba en la facultad, en Ciencias de la Información, porque yo me lo planteaba como un medio de vida, ni siquiera me lo planteaba como algo que pudiera perdurar. Yo quería ganarme la vida con algo que tuviera que ver con el audiovisual y eso incluía desde el sonido o la imagen. Y tuve la inmensa suerte de que uno de mis primeros cortos lo vio José Luis Cuerda, director de cine muy conocido, y que me permitió, antes de terminar la carrera, lanzarme a hacer esa película que era Tesis. Y ahí sí que es verdad que tenía… yo el cine lo tengo muy asociado a lo lúdico, al entretenimiento, era mi pasión y yo quería transmitir lo que había experimentado viendo películas, muchas veces casi todas eran películas norteamericanas, películas de Hollywood, películas de suspense. Quería traer ese mundo al mundo español y muy concretamente al de esa facultad. Y ahora cuando pasan
los años y ves que es el mayor elogio y también la mayor condena, que mucha gente se me acerca y me dice, pues hoy mismamente el taxista que me traía me dice, oye, me encantan tus películas y tal. Bueno, la primera, como la primera. Entonces estoy condenado a ser el de la primera película. Pero bueno, cuando pasan los años y ves que efectivamente esa película que nació de un afán mío de divertirme, de pasarlo bien con una película de suspense haciéndola y que se ha convertido en una película de alguna manera emblemática de cierta manera de entender el cine en aquellos momentos, no era solo yo, era Alex de la Iglesia, estaba Juanma Bajo Ulloa también, pues bueno, es maravilloso. Estamos hablando de Tesis, Alejandro. Hay que recordar que es una película que tú ruedas con 22, 23 años. O sea, eso es un auténtico milagro en el cine español, ¿no? En el cine internacional. Estás diciendo que esa película responde a un momento muy concreto, a una generación muy concreta de directores en España. Yo quería preguntarte, porque dentro de 5 meses se cumplen 30 años del estreno de Tesis, que son muchos años, evidentemente. Quería preguntarte si ahora mismo, o cómo ha cambiado el cine, y si ahora mismo sería posible que un chaval de 22, 23 años pudiera sacar una película adelante como esa. Bueno, el cine ha cambiado y ha cambiado mucho el organigrama a partir de la pandemia. Es complicado llevar a la gente a las salas. Entonces, están surgiendo nuevas voces, es maravilloso lo que está pasando este año con Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, y entiendo que no será una película excesivamente costosa. O sea, sí es posible hacer películas con nuevas voces, pero siempre dentro de un presupuesto moderado. Una película como El Cautivo, por ejemplo, a día de hoy en el cine español es un disparate desde un punto de vista presupuestario, a no ser que sea directamente la plantees como una película de plataforma, porque las plataformas han venido a tomar el control de lo que antes eran los canales de televisión que confinanciaban las películas. Entonces puede ser una película de plataforma, pero una película que se la juegue en salas con un presupuesto, ya digo, como el del Cautivo, es complicado hoy en día, es difícil que pueda pasar. El ser director de cine creo que es un sueño bonito, pero a la vez muy difícil, porque ser novelista, por ejemplo, es una cosa que, entre comillas, depende de uno. Pero ser director de cine depende de un montón de cosas más, ¿no? Y la gente piensa a veces, bueno, tienes que saber de fotografía, de cinematografía, tienes que ser un poco psicólogo con los actores también, tienes que saber recaudar dinero. Pero luego hay una cosa que es fundamental, que es lo nuclear, digamos, que al final se trata de contar una historia. Al final hay un escritor, ¿verdad? En tu caso, tú escribes tus guiones y tú estás delante de tus cuadernos o tu ordenador, la página en blanco, lo que sea, y en el fondo ese acto es el mismo que han hecho muchas generaciones antes que tú. ¿Cómo te sientes tú como escritor de tus novelas? Bueno, yo casi diría que es lo que más importancia le doy, llámalo guión, libreto. En el caso no es exactamente una novela, ya sabéis que un guión se organiza de un modo algo distinto, pero bueno, al final son personajes que se expresan, hay una serie de acciones, y es a lo que más doy importancia, a qué es lo que quieres contar. La parte visual, hace poco alguien me preguntaba, una periodista, cómo había nacido esto visualmente en mi cabeza el cine. Digo, no, probablemente el cine en mi cabeza nazca de la música. Yo empecé a admirar desde niño la música de cine y es lo que me inspira precisamente para escribir. Lo utilizo mucho para escribir. Pero sí es la parte del proceso que, como Cervantes, no me acuerdo de las palabras exactas, pero ahora como me ha tocado estudiarlo para esta película, él habla de a veces ese proceso creativo que te arrolla y realmente lo estás disfrutando, que debe ser lo que llaman eso de las musas. Eso es maravilloso. Y cuando estás en el otro lado del péndulo, que es el de la página en blanco, es horroroso. Entonces, bueno, tienes que saber navegar sabiendo que hay momentos en los que atraviesas auténticos desiertos creativos porque no encuentras qué es lo que quieres contar o no encuentras el mecanismo directamente sobre el papel
para conseguirlo, para conseguir contarlo y transmitirlo. Claro, y entonces entiendo que también hay grandes saltos de aquello que imaginaste tú, me voy a poner un poco místico y tal, a las 6 de la mañana con un café, todo Madrid a oscuras y tú escribiendo ahí una historia que estaba solo contigo, a lo que luego sucede en la pantalla, que es una cosa como mucho más grande, ¿no? Y que requiere más etapas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por lo menos en mi caso, yo tengo que visualizar la película, tengo que imaginarlo, si no me cuesta entrar en las escenas. Otra cosa es lo que tú imagines y el baño de realidad que a veces te das cuando haces una película. Y ya ni te cuento cuando haces los cortos. Yo recuerdo mi primer corto en el que no había ni guión. Yo pensaba que los cortos se hacían, que no se podían hacer sin guión siquiera. Y cuando vimos el material grabado, pues lo hicimos en vídeo, Mateo Gil y yo dijimos, esto es una mierda. Entonces ahí sí que me tocó reescribir de alguna manera y hice mi primer reshoot, que consistió en cambiarle el final a ese corto. Pero claro, ahí fue una diferencia muy grande entre lo que yo tenía en la cabeza y lo que pasaba realmente en la pantalla. Eso cada vez pasa menos. Porque tienes los medios y también tienes la experiencia y sabes que lo que te has imaginado razonablemente va a ser lo que luego vas a ver en pantalla. Pero es verdad que en un momento que entran toda una serie de fuerzas creativas, hablo del departamento técnico y por supuesto el departamento artístico, que no sé muy bien por qué se divide tanto entre técnico y artista, porque artistas son todos, desde una directora de fotografía hasta una actriz. Pero ahí sí que cambian cosas en la película. Y también, por supuesto, la falta de presupuesto. Eso ayuda a que lo que tú has imaginado cambie de alguna manera y quiero pensar siempre que es a mejor. Has comentado, Alejandro, que tú entras en el cine a través de la música, que me parece una frase muy curiosa y que yo te quiero llevar ahora hacia la pregunta porque tú también eres compositor, escribes, evidentemente, diriges, abarcas muchas fases del proceso creativo, pero también compones la música. Creo que salvo en 2 películas, en todas tus películas, has compuesto la música, en El cautivo también, que es absolutamente maravillosa. Pero para ti la música comienza siendo un juego, o sea, no es una vocación, es un juego infantil. Cuando tú eras niño te apasionaba y creo que cuando hiciste tesis fue José Luis Cuerda quien te convence, ¿no?, de que tienes que hacer la música y a partir de ahí se ha convertido casi en una constante. Sí, el otro día me pasó una cosa muy curiosa, es que me escribió una compañera de la facultad, imaginaos, de la facultad, pues estamos hablando de hace 30 años, 30 y pico años, y me dijo, oye, el teclado con el que hacías la música de los cortos, ¿puede ser que lo tenga yo? Y digo, no creo, no sé, no tengo ni idea, yo no lo tengo, pero... Y dice, te lo envío a casa, porque dice, he encontrado en el desván, no sé qué, haciendo ahí, mi hermano tenía un paquete y lo he mirado dentro, dice, yo creo que es el teclado con el que hacías la música en lo corto. Efectivamente, me lo envió a casa y es mi teclado con el que hacía la música. Yo empecé con una guitarra. Yo en segundo de GB, por Reyes, me acuerdo, mi madre me regaló una guitarra y yo no sé solfeo, de hecho, aprendí a tocar por puntos, por letras, y enseguida empecé a componer canciones religiosas horrorosas y luego eso derivó, lo siguiente que me compraron fue, pues supongo que sería el año siguiente, ya fue un teclado de estos Casio. Del Casio pasé al Yamaha y cada Navidad era un teclado más grande y lo que realmente componía, ya no componía canciones, yo componía melodías que podían encajar en películas. Entonces eso de alguna manera ha desembocado de modo muy natural en contar historias y hacer la música de las historias, porque cuando fui a hacer la música de mi primer corto, yo no la iba a hacer, la iba a hacer un compañero del instituto, me acuerdo, que era músico, compuso un tema principal maravilloso, pero cuando fue a componer el resto de la música del corto, claro, era un corto de terror, era el corto ese antes que os contaba horroroso, y aquello, la música sonaba muy bonita, pero sonaba Mozart, no sonaba música de cine. Y ahí me di cuenta de que, bueno, que yo lo podía hacer
con una cosa mucho más pedestre, pero lo que yo hacía funcionaba mejor en la pantalla y ahí me empecé a animar a hacer la música de los cortos. Cuando llegó mi primer largo, de nuevo yo no me consideraba preparado para hacer la música y José Luis Querda, yo creo también, entre otras cosas, porque no teníamos un duro, me dijo, pues haz tú la música. Y así es como empecé. O sea, ha sido, por un lado, vehículo de entretenimiento para mí componer, pero me ha costado, me ha costado, he necesitado un pequeño empujón para lanzarme yo a hacer la música. Y hace unos años, tú lo has dicho, con Ágora, decidí no lanzarme a esa piscina. Me parecía que aquella banda sonora era muy complicada y Dario Marianelli hizo un trabajo maravilloso. Y a mi siguiente trabajo empecé a trabajar con Roque Baños, que es un tipo increíble, que tiene el culo pelado de hacer, se ha hecho todo el gran cine español, y prácticamente lo habría abandonado durante, yo creo que casi 10 años, no toqué el teclado, lo tengo allí aparcado en donde tengo los paraguas, lo tengo puesto en vertical, y mientras dure la guerra dije, como no la haga, ya sí que me rindo y no hago nunca la música. Y decidí recuperar esa cosa lúdica de cuando era niño. Digo, pues a mí me divertía mucho sentarme al teclado. Y así que me puse y ya retomé de nuevo la tradición de hacer la música. Y en tu caso, ¿en qué momento aparece la música en el proceso de creación de la película? Porque normalmente en una película el compositor es de los últimos que incorpora su parte, ¿no? De las últimas. El último elemento que llega a la película antes de estar lista es la música. En tu caso, se produce durante la escritura, el proceso de escritura, tú ya vas imaginando los acordes en tu cabeza, es cuando estás rodando, ¿cómo funciona? Bueno, por un lado mis amigos dicen que soy como un pajarillo, porque estoy todo el día tarareando, todo el día, desde hace media vida me paso tarareando y tarareo cosas que pueden ser cosas que escucho, fundamentalmente escucho música de cine, bueno, últimamente escucho nada más que a Rosalía, pero estoy tarareando a veces cosas que yo me invento. Y mira, ahora que contamos lo de grabando la música del Cautivo, mezclando la música, estábamos en el estudio y estaba Rosalía grabando justamente con la cuerda. El proceso viene generalmente después, cuando ya tienes montada la película, es cuando te sientas y decides un poco. Es verdad que más o menos tengo pensado en las secuencias en las que se van a incorporar música, pero el trabajo duro viene después. Y a veces hay excepciones, como en Mientras duró la guerra, que tenía ya en la cabeza un tema y que prácticamente en cuanto terminé de rodar la película ya me senté y ya me salió. Y otros temas que he reciclado. En Ágora, que es la película que os decía que abandoné la música, había un tema que lleva rondándome años y llevo ahí, pero nunca lo terminaba, nunca lo cerraba. Y justo fue terminar de rodar el Cautivo, me fui de vacaciones a Turquía y en un hotel, me acuerdo perfectamente, es una tontería, es el tema de hecho principal de la película. Dije, sí. Y lo tarareé, lo grabé en el móvil y me cogí un avión 3 días antes y me volví a Madrid a porrear el teclado. Pau tiene un libro, esto es importante que lo sepáis, en un momento de meter la cuña, tiene un libro escrito sobre Alejandro, que son conversaciones, y que se llama Amenábar, el valor de contar historias, ¿no? Y que habla tanto del valor que tiene como historias como de lo atrevido de contar historias, ¿no? Y también Pau me suele contar que tú empiezas con una trilogía de thriller, pero luego vas a lo que él llama cine de personajes humanistas, cine humanista, ¿no? Porque hablas de personajes históricos que representan algo importante en la actualidad. Y claro, llegamos al Cautivo. Ahora tendremos tiempo de hablar de otras, pero el Cautivo, que claro, que poco se ha hablado de nuestro príncipe. Se dice que es el idioma de Cervantes. Los anglosajones con Shakespeare están continuamente ahí. Nosotros, ¿por qué ese problema y cómo lo atraviesas tú, de alguna manera? Mira, hoy este año precisamente se estrena Hamlet, que es una película también inspirada en el personaje de Shakespeare. Bueno, sí, Cervantes es ese insigne gran desconocido. Yo vivo en una plaza en la que veo su estatua todos los días
al lado de la de Don Quijote y Sancho Panza, lleno de turistas haciéndose fotos. Y es como que pasas por ahí y no te detienes a investigar el personaje. En realidad no nació de mí, fue mi productor José Luis Cuerda, ese fue mi primer productor, Fernando Bobaira, que me dijo, ¿por qué no echas un vistazo al periodo de Cervantes en Argel? Ah, pero Cervantes estuvo preso en Argel. Yo hasta ese punto llegaba mi ignorancia. Yo sabía que había pasado por la cárcel por aquel tema de los impuestos, pero no sabía toda la historia de Argel. Entonces, leyendo un poco, empecé ya a arrastrar un ensayo detrás de otro y pensé que ahí había una gran historia, una historia que ha tardado 8 años finalmente en levantar, porque mientras he estado haciendo otros proyectos, pero sí es sorprendente lo poco que se ha mostrado a Cervantes teniendo una vida tan interesante como la que tuvo y tan novelesca de alguna manera, y lo poco que lo hemos tratado. Claro, porque los británicos, ¿no? O sea, si Cervantes fuera británico, ya tendríamos un Cervantes gitano. Cervantes y Love. ¿Eh? Cervantes y Love. Exacto, tendríamos otro tipo de personajes, ¿no? Ya, pero a nosotros parece que nos cuesta. Como en todos los creadores, cuando comienzas en un tema, decides meterte en ese tema, entiendo que es pasión lo que te mueve y te metes a saco, y como novelista lo puedo entender, entonces hay una documentación extensa. Y te conviertes en un pequeño gran experto de Cervantes. Pasas de decir, yo no sabía que estaba en Argel, aseguro y me imagino, a tener un conocimiento de Cervantes que no imaginabas haber tenido. ¿Qué es lo que has descubierto que dices, ostras, esto de verdad, esto es que la gente lo tiene que saber? ¿Cómo es posible que tal? Bueno, las fake news de Cervantes son unas cuantas, empezando porque el manco de Lepanto no era manco, y de hecho eso lo quisimos. El cartel era un empeño mío, el cartel de esta película, en el que tú ves su mano izquierda y no sabes hasta qué punto es que le falta la mano o que la tiene escondida debajo de la chaqueta, porque mucha gente, estoy seguro, habrá pasado por delante del cartel y habrá dicho, ves, te lo he dicho, era manco. No era manco, no se conserva ningún retrato. Cuando piensas que todos sus coetáneos, pues Quevedo, Lope de Vega, todos sabemos cómo eran y no tenemos el retrato fidedigno de Cervantes. Y luego, bueno, todo el tema de las Cervantas, la famosa historia con sus hermanas, si se prostituían o no, ahí ves los matices un poco. Desde luego yo creo que él vivía en un matriarcado, eso está claro, y que su madre tuvo que tener muchísima influencia en él. Y luego, bueno, la gran historia que a mí me pareció que había y que me encontraba una y otra vez en los libros de historia era la historia de la posible relación con Hassan Bajá. Pensaba que desde un punto de vista de exploración de personajes como drama, si tuviera que elegirlo como drama, yo soy ahora un novelista histórico y lo pienso como drama, y me parece que era la aproximación más interesante. Yo quiero hablar, Alejandro, también de otro personaje histórico que tú abordaste, como es Hipatia. A mí, Ágora es una película que me fascina, es una película que habla de muchas cosas, ¿no? De los fanatismos, de la cultura, de la importancia de la cultura, como elemento que hace contrapeso a la barbarie. Habla de las estrellas, habla de muchas cosas y habla de la mujer. La mujer, en este caso, una mujer que fue totalmente pionera en un mundo dominado, ¿no? Por la tiranía de los hombres. ¿Ves ahora, y a mí, que vuelvo a ella de manera bastante frecuente, siempre pienso que conecta perfectamente con el momento que estoy viviendo? Es una película que está ambientada hace muchos siglos y que rodaste hace 16 años, pero es totalmente actual. Yo te quiero preguntar por Ágora, ¿qué sientes tú por Ágora tanto tiempo después? ¿Cómo ves esa película? Y si crees que es una película que se adelantó a su tiempo. Bueno, yo creo que fue un proceso difícil. La escritura de esa película, particularmente, es la película, casi diría, más histórica, con mayúsculas, en la que he participado. La escribimos Mateo Gil y yo, y en realidad no nació de la historia, nació de la astronomía. A veces las películas lo que me permite es aprender cosas. Entonces,
todo lo que no sabía sobre la relatividad, todo eso que nos hicieron estudiar de niños y que yo no había ni siquiera comprendido, pues me lo propuse como ejercicio. Digo, voy a ver si me entero de qué va esto de la relatividad. Y estudiando la relatividad, pues ahí ya se sumergió Mateo Gil conmigo en ese viaje. Acabamos en la historia de la astronomía y eso te lleva, pues claro, a los grandes hitos de la astronomía, Newton, Kepler, Einstein, por supuesto. Y estaba ese personaje, Hipatia, era uno de ellos. Eso unido a esa inquietud que yo ya sentía hace no sé cuántos años, dice que se rodó esa película, 14 creo que has dicho, o 16, es de 2009, Estrena ¿no? en 2009. 2009, 16 años. Pues yo ya tenía esa percepción. Por cierto, la historia era una de mis asignaturas favoritas cuando era crío. Y tenía una sensación de cambio de ciclo, odio sentirme profeta en este momento, pero creo que efectivamente se está cumpliendo ese cambio de ciclo y no es necesariamente a mejor. Un momento en el que corremos el riesgo de que las oleadas o los ríos de sangre se extiendan, el nivel de intolerancia, el sectarismo, y eso está en esa historia. Está el fin de una cultura y una mujer que es literalmente arrastrada por la calle y asesinada a manos de un grupo de fanáticos. Si eso le sumas que a ella le tocó vivir la destrucción de la segunda biblioteca de Alejandría, que fue también arrasada, pues será como el proyecto perfecto para hablar de ese algo que yo tenía la sensación, y sigo teniéndola, que vamos a un cambio de ciclo. Claro, cuando luego hace unos años ves el asalto al Capitolio, que de alguna manera es el templo de la política o la civilización occidental, ese intento de asalto al Capitolio, bueno, no, asalto en toda regla, pues había planos que a mí me remitían directamente a cosas que habíamos rodado en Ágora. O sea que en ese sentido sí creo que la película está conectada con el presente. También era algo que buscaba, es decir, en esa historia lo que yo encontraba eran elementos que me hacían pensar que si bien la historia no se repite, por lo menos, como se suele decir, rima. Y luego de alguna manera eso lo acabé acotando con Alejandro Hernández mientras duró la guerra, que es esa misma sensación, pero ya llevada a nuestra realidad, a la realidad española. Bueno, por cierto, Ágora la vamos a proyectar durante el festival el sábado por la tarde, lo tenéis en el programa y bueno, es un buen momento para recuperarla porque creo que es una película que sigue teniendo vigencia, como dices. Te iba a preguntar porque cuando en estas películas más históricas o cuando tú te ves enfrentado, obligado, entre comillas, porque has elegido Unamuno, has elegido los años 30, has elegido Hipatia, has elegido la antigüedad o ahora el siglo XVI, te ves en una situación paradójica, porque por un lado estás obligado a dar un retrato fiel, lo visual, que es muy traidor, hay que ser muy preciso, y que estás obligado a mostrar de manera muy fehaciente, me creo que estoy en Argel, me creo que estoy en Grecia, etcétera, etcétera, pero por otro lado, tú la película no la haces para hacer un documental, sino la haces para contar una historia. ¿Cómo llevas esa mezcla de esos dos mundos? Depende de lo que te la quieras saltar. O sea, partimos de la base que la ficción es ficción, y además me ha tocado especificarlo y aclararlo muy mucho con esta película. En el momento en que la película arranca con una venta de cautivos o venta de cristianos capturados como si fueran esclavos, yo tengo que imaginármelo. Yo sé que eso pasaba en el siglo XVI, pero tengo que imaginarme la escena completa, y más aún cuando mi director de fotografía me propone resolverlo todo en un plano secuencia. Digo, me lo tengo que imaginar, las acciones, los diálogos, eso desde el minuto 1 de la película. Tienes una serie de hechos que también eso lo he aclarado en la comunicación de esta película. Yo distingo entre lo probado o lo documentado, lo probable, lo improbable y lo imposible.
Entonces, se sabe que Hassan Bajá se reunió con Miguel de Cervantes. Ahora, el contenido de esos encuentros, pues me lo tengo que imaginar, porque no había allí un escriba tomando nota. A mí me gusta jugar con todo lo que puedas jugar de la realidad e incorporarlo a la ficción, y luego asumiendo que hay cosas que tienes que ficcionar. Evidentemente, Gladiator 2 pues, han decidido tomarse muchísimas licencias y están jugando en el parámetro de lo imposible muchas veces. Pero a mí, si tienes una historia, además una historia sobre un personaje tan relevante como Miguel de Cervantes, soy consciente de que hay que ficcionar y tienes que cambiar elementos. Por ejemplo, Cervantes fue capturado con su hermano Rodrigo. Rodrigo estaba inicialmente en una de las versiones iniciales de guión, pero cuando tienes que condensar la película es mi película más larga, por cierto, la tienes que condensar en 2 horas, y realmente Rodrigo no llegó a ser tan relevante. Los dos los enviaron a baños distintos, a cárceles distintas. Digo, bueno, pues fuera Rodrigo. Pero eso ya lo había vivido en Mar Adentro. En Mar Adentro, Ramón Sampedro estaba rodeado de sobrinos y sobrinas, no me acuerdo cuántas eran, 5 o 6, y por razones dramáticas dije, bueno, voy a centrarme solo en un personaje, y transformé en un sobrino. Esto aprendí también la lección de una película que admiro muchísimo, que es cine histórico, como es La lista de Schindler. En La lista de Schindler, uno de los personajes más importantes de la película, el que interpreta Ben Kingsley, no existió. Es un compendio de personajes, porque tuvo varios, digamos, gerentes, y entonces en ese compendio han creado ese personaje para la película. Es decir, es inevitable que te tomes licencias dramáticas. Ahora, si quieres ser fiel al espíritu, y a mí sí me gusta ser fiel al espíritu de lo que pasó o de lo que pudo pasar, pues sabes que hay otros pasos que no debes dar. Y mientras dura la guerra, cuando terminó un equipo de Movistar de leer el guión, me hicieron una serie de propuestas para hacer más, digamos, decían, para potenciar el suspense entre Millán Astray y Miguel de Unamuno, y efectivamente todo lo que proponían forzaba más el suspense, pero yo les dije, digo, mira, esta es una película de alto contenido político, me gustaría salir a la calle y que no me escupieran, y no puedo jugar, por el hecho de darle más suspense, no puedo jugar con lo que sé que no pasó. Claro, aquí siempre estamos hablando en primera persona, como creador, no sé cómo te ves tú cuando piensas en tu película, creador, director, no sé cómo te ves, pero hay un montón de gente, evidentemente, haciendo cine. En El Cautivo, ¿cuántas personas hay involucradas en la película? No tengo ni idea, pero yo sé que en Ágora diariamente se hablaba de 500 personas. Pero sí, en El Cautivo más de 100 seguro en el equipo. ¿Y cómo llevas ese día a día? ¿El rodaje es el momento que te gusta de la película? ¿Te gusta imaginarlo antes? ¿O es demasiado técnico y prefieres los momentos de creación? No, yo vivo bien los rodajes. Es el momento y el espacio en el que me siento más en mi hábitat, porque un rodaje es como, hoy lo he comparado con los periodistas, con presentarte unas oposiciones. Tienes un tiempo limitado y tienes que contestar el mayor número de respuestas y acertar, porque te va a preguntar todo el mundo en un rodaje. A la persona que dirige, todo el mundo le está haciendo preguntas. ¿Esto cómo lo quieres? Esto no sé qué, esto no sé cuándo. Y tienes que estar preparado para dar respuestas rápidas y confiar en que sean las mejores. Entonces yo en ese contrarreloj he de confesar que me siento cómodo. No vivo el rodaje como una... De hecho, mira, yo empecé a tener problemas de sueño cuando hice mi primera película con 22 años, y de pronto yo me dormía y me despertaba enseguida y no entendía por qué. Digo, si estoy agotado. Y era por el estrés mental de estar preparando el rodaje. Bueno, pues eso lo he vivido, ya sé que forma parte del proceso, menos en esta película. Esta es la película ya que he dormido como un bendito. Ya puede caerse el mundo, ya puede ganar Trump las elecciones, que yo duermo. Sí, por favor, aplaudir, por favor. O sea, que lo llevo con, ya te digo, con bastante naturalidad, el rodaje. Alejandro, tú cuando abordas un personaje histórico y abordas el contexto de ese personaje, estábamos hablando de Hipatia, de Unamuno, de Cervantes,
Nunca eres equidistante, nunca eres neutral. Siempre tomas partido, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho de tus películas, alguna vez te lo he comentado, que es que consigues tomar la distancia suficiente como para que sea el público el que al final tome sus propias decisiones y saque sus conclusiones. Yo te quería preguntar si esto es algo que tú buscas o que te sale solo, porque lo haces a estas alturas ya con bastante maestría. Bueno, muchas gracias, pero yo creo que, a ver, no olvidemos que el cine también tiene un elemento que a mí me parece el arte definitivo, el audiovisual. Tiene un elemento de manipulación, de prestidigitación. Tú le das cierta información al público, pero también se la sustraes, juegas con el elemento sorpresa, juegas con cambiar o variar las expectativas. La gente espera ver una cosa y de pronto, pum, golpe de efecto, le das otra. Claro, yo entiendo o ya he asumido que hay una preocupación moral en mis películas, empezando por la primera, que puede parecer un divertimento de suspense, pero donde había, yo sé que esa película nacía también de lo que estábamos viviendo en la televisión, el amarillismo, el caso de Alcácer, eso estaba también en el germen de la película. Y yo creo que como en el cine, como en todo, hay que ser elegante. Yo te puedo intentar convencer, o yo puedo tener mis ideas. Yo tengo muy claro que empatizaba con Ramón Sampedro cuando hice una película como Mar Adentro, pero puedes caer a veces en un panfleto y a veces puedes caer, ni siquiera está en la escritura, en la interpretación, a lo mejor la cagas con la música y de pronto caes en un panfleto. Mira, me estoy acordando la secuencia final de Mientras dura la guerra, que es el discurso que se marcó Miguel de Unamuno, o aparte de toda la polémica con respecto al discurso, porque sabéis que no se grabó, se sabe indirectamente qué es lo que dijo, qué es lo que ahí hay polémicas. Yo tenía una cosa muy clara y es que este señor la lió parda. Eso porque al día siguiente o esa misma tarde no le dejaron entrar en el casino, le pusieron policía en la puerta y lo echaron como rector. Yo digo, o sea que aquí está claro que la lió. Pero la planteé con música. Y fue mi productor el que me convenció quitarle la música, porque de algún modo estoy empujando demasiado a los espectadores a donde yo quiero llevarlos. Y creo que a veces, de todas formas, yo no soy de los más contenidos. Seguro hay directores y directoras mucho más contenidos, más pudorosos que yo. Ha cambiado mucho desde Tesis. Antes hablamos del cine, pero también el mundo. Quizás una de las cosas que más han cambiado son las redes sociales y todo lo que eso implica. Parece que la vida es más frívola, o por lo menos que la frivolidad de los demás la vemos más, ¿verdad? Es más evidente, ¿no? Salió ahora, bueno, pues o sea, salió bastante noticias esto de este comentario de Pérez Reverte cuando va a ver tu película y dice, me encanta la película y tal, pero si lees todo el texto, dice, hay 2 minutos que van a incomodar a muchos, ¿no? Y de hecho, tanto incomodaron a muchos como que hemos visto muchas veces en ciertas conversaciones y tal que parece que hablamos del cautivo por esto. Y es muy paradójico porque, claro, parecía que esto ya estaba sobrepasado de alguna manera. Yo recuerdo que ahora estoy volviendo a ver A 2 metros bajo tierra, es una serie de principios de los 2000, donde el tema homosexual es muy palpable y forma parte de la trama, está súper bien retratado y es normal. Y piensas, bueno, dentro de 15 años ya no necesitamos hablar de esto así. Pero no es así, ¿no? Sí, también es verdad que cuando tú te lanzas al ruedo con una película tienes que estar preparado para lo que la gente vaya a decir, porque para eso las haces. Pero no estoy en redes sociales, con lo cual tampoco estoy al día de todo lo que se diga de mis películas. Pero sí me ha sorprendido que a veces parecía que era el único tema de conversación, o desde luego era lo primero que te caía, que me caía, la pregunta de examen, pum. El tema de la homosexualidad, cuánto de cierto, cuánto no. Y bueno, yo lo he visto un poco desde la distancia, con cierta ironía, porque me parece que a veces hay que tomarse así las cosas. Yo, mi condición de homosexual, precisamente, en algún momento sentí que estaba pesando a la contra en el planteamiento de la película. Es decir, que yo no estaba tomando ciertas decisiones porque sentía que podía estar contaminando
la propuesta de la película, hasta que hubo un momento que pensé, digo, pero vamos a ver, si esto es lo que no me lo estoy inventando yo, es decir, no me lo estoy sacando de la manga, está planteado, aunque sea como hipótesis, en muchos libros de historia. Yo creo que es muy posible, que es muy plausible, lo que hablábamos, no forma parte de lo probado, lo documentado, pero sí es posible. Y además yo no tengo ningún problema con mi orientación sexual, porque yo mismo me estoy reprimiendo de plantearlo. Y pensé, digo, va a ser un buen termómetro para saber cómo de normalizadas o no están las relaciones homosexuales o la diversidad sexual en este país, porque yo mismo me di cuenta que estaba siendo de alguna manera homófobo. Nunca me he sentido así, es verdad que nunca he abordado la homosexualidad en ninguna película, pero en esta película me parecía que, porque no era pertinente y que ayudaba a la historia y tal. Y bueno, algún comentario que he leído, pues eso, diciendo que yo proyecto mi condición sexual o mi narcisismo sobre el personaje, digo, es que si me hubiera inventado una relación de Cervantes con la hija del Bajá, no estarías diciendo que estoy proyectando mi condición sexual y mi narcisismo sobre el personaje. Sí, y además el cine sirve para estas cosas también, ¿no? Nosotros, creo los tres y muchos del público, crecimos viendo películas y aceptamos que el mundo era de una manera porque las películas de alguna manera nos decían que era así. Entonces, las películas también nos ayudan a comprender mejor el mundo, las tuyas. Sí, bueno, y en el mundo tampoco ya ahora me gustaría ir diciendo que, porque además no tendría ningún sentido, que el mundo está lleno de grandes creadores homosexuales, pero es que Federico García Lorca, hasta antes de ayer, su familia se negaba a asumir la propia condición cuando está más que claro, y los sonetos del amor oscuro sabemos a quién están dirigidos, etcétera, y a Lorca es que lo mataron por maricón, es que el que le pegó los tiros lo dijo, le he pegado 4 tiros en el culo por maricón. Si es tan difícil ver esa realidad que la tenemos prácticamente aquí, imagínate hace 4 siglos, pero hay una realidad, y es que la homosexualidad, la transexualidad no son realidades de ahora. Ahora están documentadas y convivimos y tenemos que aprender de ellas. Yo, concretamente, del mundo trans, yo siendo homosexual es algo que he visto siempre desde en el cliché, y ver una serie, una ficción como Veneno, por ejemplo, a mí me ayudó a entender muchas cosas sobre el mundo transexual. Bueno, pues la transexualidad existía en el siglo XVI, te lo aseguro. Alejandro, hay una frase que me dijiste hace unos años, hablando de Mientras dure la guerra, que me dijiste que tú rodabas películas históricas para aprender. Y a mí eso se me quedó grabado porque desde entonces, cuando veo una película histórica tuya, tengo la sensación de que estás disfrutando como un niño, o sea, que te lo estás pasando pipa, ¿no? Con ese juego de ficción, de realidad que comentábamos antes. Y además me pasó una cosa muy curiosa. Estamos en una época en la que abundan los biopics, pero yo no he sentido ninguna película tuya como un biopic. O sea, sí es verdad que giran en torno a figuras históricas muy importantes, pero no sientes que la película esté al servicio de ese personaje, sino que ese personaje está al servicio de un fin mucho mayor. No sé si tú en algún momento has pensado, se me va hacia el biopic, yo no quiero contar esto, o esto es pretendido, es... Sí, bueno, también es verdad que el propio formato de la película te invita a centrarte en un aspecto concreto de un personaje. Si vas a hablar de un personaje histórico, yo digo que igual que las redacciones de niño, lo de nació, vivió, murió, resulta un poco aburrido. Te puedes extender más si es una serie de televisión, por ejemplo, o si es una novela, pero en película yo creo que es muy atractivo explorar un punto. Yo me acuerdo con Mientras dura la guerra fue analizar ese discurso, esas palabras de Unamuno y empezar a rascar lo que estaba pasando alrededor. Digo, es que alrededor de ese discurso se puede construir todo un fresco sobre el comienzo de la guerra civil y se puede hablar de lo que a mí realmente me picaba en ese momento, que era que cuando yo salía a la calle y tenía perro, ahora estoy pensando tenerlo otra vez, me encontraba con una panda de abueletes jubilados y había unas discusiones leoninas. Bueno, lo que vivimos en el Congreso pues se traslada a la calle, y a mí a veces me pedían que interviniera y tal, y eso tiene un poco de Unamuno. Entonces me parecía que me resultaba muy fácil conectar con ese personaje, en principio tan alejado de mí, pero alguien que como
referente o escritor, intelectual, etcétera, se le está pidiendo un posicionamiento. O sea, me gusta explorar aspectos concretos de los personajes. En este caso, el de Cervantes, que es una especie de pre-Cervantes, es el Cervantes antes de convertirse en la leyenda literaria. Tenía que ver conmigo, cuando yo quería contar historias y me gustaba captar la atención de mis compañeros de clase contándoles las películas que había visto. Digo, pues este señor seguro que en esa cárcel contaba las novelas que había leído y eso me permite establecer la conexión con los personajes. Quería también que nos contaras un poquito tu relación con Hollywood, porque claro, nuestra relación, la de todos, es peculiar, porque hemos crecido viendo esas películas, hemos crecido viendo a Spielberg, a Scorsese, a Coppola, pero claro, Hollywood tiene ciertas dificultades también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevas ese mundo del cine español y el cine de Hollywood, habiendo, como imagino, tenido oportunidades de transitar entre ellos? En realidad no he llegado a transitar. He tenido contacto tangencial con el mundo de Hollywood porque un proyecto como el de Los Otros pues supuso entrar en contacto con pesos pesados, además del mundo de Hollywood, pero es un mundo que vino aquí. La película se planteó desde España y ellos lo entendieron, pero evidentemente tuve que entender que a veces yo lo comparaba con una partida de ajedrez. Yo soy un pésimo jugador de ajedrez porque hay que adelantarte un montón de jugadas mentalmente. Y a veces tratar con el mundo de Hollywood estás jugando una partida de ajedrez. Pero luego ellos hay una cosa que se llama embrace the system, abrazar el sistema, y yo no di ese paso. No di ese paso porque, de hecho porque en algún momento sentí que lo que realmente me impulsa y da sentido, me atrevería a decir, no solo a mi profesión, sino a mi vida, es tener la ilusión por contar una historia. Entonces, si no voy a poder contar la historia que yo quiero y no voy a poder contarla como yo quiero, pues entonces a lo mejor Hollywood no es ese campo, ese parque de atracciones que nos ha parecido mucho a los cineastas o a la gente que queremos dedicarnos al cine. Entonces decidí no abrazar el sistema y no dar el paso, por ejemplo, que ha dado Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona ha jugado sus cartas y se ha lanzado a esa liga. Yo la historia, mi punto de inflexión fue probablemente después de hacer Los Otros, porque sorpresivamente fue una historia que tuvo muchísimo reconocimiento internacional y desde el punto de vista del hollywoodiense era como la historia perfecta, pero una película que había costado 18 millones de dólares y recaudó 200. Entonces ahí fue cuando tuve la oportunidad de dar ese paso, pero claro, la siguiente historia que quería contar era la de Ramón Sampedro. ¿Quién iba a querer producir en Estados Unidos la historia de Ramón Sampedro? Ahora que has hablado de Los Otros, que creo que es una película que todos hemos visto y que a todos nos apasiona, es una película que está a punto de cumplir 25 años y sigue absolutamente fresca y sorprendente. También es una película de época, no es cine histórico, pero es una película que está ambientada en un periodo concreto que sirve mucho a la historia que estás contando. Los Otros estuvo producida, lo has dicho, por Tom Cruise, protagonizada por Nicole Kidman. Sí que es verdad que no ha rodado en Hollywood. En aquel momento Hollywood vino aquí a rodar con Alejandro Amenábar. Fijaos hasta qué punto verían potencial en Alejandro. Y ahora que el otro día a Tom Cruise le dieron un Oscar honorífico, se está hablando mucho, ¿no?, del legado de Tom Cruise, de todo lo que ha aportado Tom Cruise a la industria. Yo recuerdo, vi su discurso en el que hablaba de le gusta potenciar a los jóvenes valores, y yo me puse a pensar y dije, Tom Cruise ha producido muchas películas, pero creo que solo hay una en la que no aparece Tom Cruise, que es Los Otros. No sé si te habías fijado en el que, o sea, lo que significó para Tom Cruise descubrir entonces, porque él te descubre por Abre los ojos en Sundance, hace un remake de Abre los ojos y se ofrece a producir Los Otros.
No sé, ahora que todo el mundo está hablando de Tom Cruise, de su legado de Tom Cruise, me gustaría que nos hicieras como un pequeño... La verdad que no tenía ni idea que esa probablemente sí sea la película en la que él no sale como actor. A ver, yo creo que él y yo, o le hicieron ver Abre los ojos y efectivamente pues quedó muy cautivado por esa historia y se la planteó probablemente ya entonces como para hacer un remake protagonizado por él. Y en ese momento se cruzó el guión de Los Otros y bueno, fue como todo una jugada de ajedrez donde todo encajaba. Nicole es la protagonista de la película, yo intervengo como productor y de alguna manera ya establezco la vía de entendimiento para mi siguiente proyecto, que fue Vanilla Sky, que era el remake de Abre los ojos, que en cualquier caso él fue muy amable y me mostró la película antes de terminarse, pero en el que yo no intervine en el proceso creativo en absoluto. Y lo que puedo decir de él pero bueno, esto ya lo dice mucha gente que ha trabajado con él, es un hombre que debe dormir 3-4 horas al día. Es dinamita. Y él no estuvo en el rodaje, él pasó por el set aquí en Madrid, estuvo viviendo en Madrid mientras rodábamos la película, pero él nunca estuvo en rodaje, él veía así todos los dailies, en aquella época se veían todos los días, ibas a una sala de proyección y proyectabas lo que habías rodado y jamás hubo una escena que hicimos un reshoot porque él decía que el actor Christopher Eccleston no estaba suficientemente afectado y la repetimos. Hizo una consideración sobre los problemas de foco que íbamos a tener con la película y acertó plenamente, porque fue el gran problema técnico de esa película, era el foco. Y luego, en la fase de montaje, yo recuerdo estar con él, él estaba rodando, pues no sé si era Minority Report de Spielberg, y por las noches íbamos a una sala de proyección, porque él por el día estaba rodando en Los Ángeles, y no necesitaba ni notas, iba pasando los planos y me decía, mira, aquí hiciste 5 tomas, has montado la quinta, ¿por qué no pruebas la 3? Y me la mostraba y tal. O sea, era un control absoluto de lo que estaba haciendo y diciendo. O sea, que para mí eso fue muy respetable y ahí tomas la conciencia del nivel de la gente con la que estás trabajando. O sea, el tipo estaba rodando por el día y por las noches se ponía con la proyección de la película y me iba haciendo sugerencias de montaje. Estamos llegando al final de esta charla y no queríamos irnos antes de hablar de futuro, ¿no? Bueno, yo sé que cuando un autor produce una obra, novela, película, lo que sea, la última película es lo importante, porque es lo que has vivido. La película se ha estrenado en septiembre, con lo cual todavía es joven, por decirlo así, y todavía está continuamente recibiendo entrevistas, etcétera, sobre la película. Pero es posible que se empiece a adivinar ya ese momento, a lo mejor no tan bueno para ti, donde ya la película ya va a ser, entre comillas, historia, y o trabajas en una nueva producción o tienes un vacío que seguro que no quieres tener. No sé si tienes varias cosas en la cabeza en distinto grado de determinación o tienes una cosa muy clara que va a recibir toda tu atención. A ver, tengo guiones en el cajón, tengo uno. Terminado, ¿quieres decir? Terminado, listo para rodar, que lleva en el cajón 15 años y no sé si Habrá que hacer fotocopias o algo, 15 años, cuidado, ¿eh? Sí, no sé si lo llegará a levantar algún día. Sigo pensando, el otro día justo me lo repasé en un vuelo y dije, hostia, si es que esto es un pedazo de guión, lo que pasa es que es una película muy cara. Con lo cual eso siempre está ahí. Y ahora estoy en un proceso, no es fácil, porque sí tengo una historia con la que hace 2 años, mientras buscábamos la financiación para esta, porque fue una película, a mí siempre se me olvida lo difícil de financiar que son mis películas. Yo quería libertad, pues toma libertad. Pues cuesta. Entonces, en ese tiempo estuve pergeñando una historia, no tiene nada que ver con esta, y ahora me tiene loco el formato. No sé si el formato de película es el más adecuado o serie. Entonces estoy ahí un poco perdido, me he tomado unas mini vacaciones, acabo de estar ahora de vacaciones
Con lo cual, así, ahora viene el proceso que hay días que son duros. Son duros porque allí la pizarra y no escribes nada. ¿Y tú Nada eres de nada. de ver, de ser muy cinéfago, de ver muchas películas, o también de ser muy lector, las más cosas? Yo soy de ver, leo ensayo, leo poca novela, leo poca novela. Y sí, películas. Lo que pasa es que ahora también corro el riesgo de plantarme a ver películas, y es que como cuando era niño me puedo ver películas, me puedo ver 4 al día. Y he echado el día y no he hecho nada creativo, porque con la excusa de, no, voy a ver si me inspiro con esta, voy a ver, y al final me puedo pasar el día entero viendo películas. Qué bonito. Pues sí, sigamos viendo las películas de Alejandro. El mundo del cine, bueno, ¿qué vamos a decir aquí? Pero es el mundo en el que realmente no hace falta decir nada porque todos nos hemos visto en él, y las películas de Alejandro, no solo El cautivo, que por supuesto hay que verla y reverla, sino todas las demás, que son películas que además son películas con distintas capas que vas viéndolas de distinta manera, y además, y esto ya lo siento, pero como tengo la misma edad que tú, te lo puedo decir, también dice, yo ya no soy quien era, entonces ves la película de otra manera y la película también puede ir creciendo contigo. Así que vamos a encender las luces de aquí de la sala, porque tengo que ver, sí, exactamente, vale, es que tenía que hacer una comprobación visual. Y vamos a proceder a la entrega del premio Cónsul Honorario, que es muy sencillita, pero es necesaria. Y así que vamos a llamar al escenario a la alcaldesa de Torrent, Pilar Folgado, por favor. Sí, molt bona nit a tots, muy buenas noches a todos. En primer lugar, saludar, como no, al concejal del área de cultura, Aitor Sánchez, a los miembros de la Corporación Municipal, a Santiago Álvarez como director del festival, sobre todo yo creo que en esta tarde de forma muy especial al director de cine, Alejandro Amenábar, a los autores y autoras, lectores, apasionados, representantes del mundo cultural y vecinos y vecinas de Torrent. Es un honor inmenso poder darles en esta gala, no ya la bienvenida, sino casi el cierre, en esta sexta edición del Torrent Histórica. El año pasado, como todos recordamos, la terrible dana que asoló en esta ciudad nos obligó a suspender esa edición de 2024. Aquellos días quedaron marcados para siempre en la historia reciente de Torrent. Y hoy volver a reunirnos en torno a los libros, al cine, a las historias y a la magia que nos explican a quienes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, y que es también un símbolo y una forma de recuperación y de esperanza. La cultura no es un adorno, es la columna vertebral de una sociedad libre. Es lo que nos permite dialogar con nuestro pasado, comprender el presente y construir el futuro. Esta edición crece en programación, ofreciendo una gran variedad de actividades, desde coloquios, clubs de lectura, encuentros con autores, cuentacuentos para los más pequeños, música en directo y feria histórico-literaria que conecta generaciones y convierte la historia en un espacio de juego, imaginación y descubrimiento. Este año Torrent Histórica tiene el privilegio de homenajear a Alejandro Amenábar, uno de los grandes narradores contemporáneos en un diálogo fascinante entre literatura e imagen. Concederte ya como cónsul honorario este reconocimiento de Torrent Histórica es reconocer tu aportación
al mundo, a la sociedad y en especial esta tarde en todos los que estamos aquí en Torrent. Porque a veces nos hacemos preguntas y buscar dentro de esas sombras algo que nos ilumine y nos invite a comprender mejor nuestro mundo y nuestro pasado común nos hace mucho más grandes. Gracias por haberlo hecho posible. Gracias también a aquellos escritores como Rosario Raro, Nuria Cadenes, autores consagrados como Javier Moro y Jorge Molist, la presencia del joven Alfonso Goizpuzueta, una de las revelaciones más brillantes, y también de Begoña Valero y de Juan Francisco Ferrandiz. Gracias a todos ellos y a todos vosotros por hacerlo posible. Gracias a la Delegación de Cultura y al director del festival. Y gracias, Alejandro, por acompañarnos en esta tarde, porque sé y estoy segura que Torrent seguirá acompañando. Y sé que este auditorio hoy ansiaba poder conocerte, escucharte y contemplar con tus palabras las imágenes que salen de tus películas. Y además sé que hay verdadera lucha por conseguir ese poder estar en esa presentación de tu última película. Una obra que pudimos conocer algunos y de alguna forma saber la presencia de Cervantes también en la ciudad de Valencia hace siglos y que la plasmas en una obra que yo creo que va a marcar una época, un tiempo y sobre todo la vida de muchísimos de nosotros. Gracias, Alejandro, por estar en Torrent. Gràcies per ser cònsul honorari i gràcies a tots vosaltres per estar avui ací i molt bona nit. Bueno, y antes de cederle el premio, de ceder el micrófono a Alejandro para que diga unas palabras de agradecimiento, recordad que el premio Cónsul Honorario, yo siempre digo que los premios son tan importantes como la gente que los recibe, porque al final de eso consiste, ¿no? Este es un premio que ha recibido antes que Alejandro Santiago Posteguillo, Rosa Montero, Carmen Posadas, Juan Luis Arzuaga, Rodrigo Cortés. Ahora Alejandro Amenábar, yo creo que no solamente está en esa línea de personas que nos hacen soñar, nos hacen querer estar junto a ellas y que de hecho de alguna manera ya estamos con vosotros, sino que además pues incluso eleva todavía mucho más el nivel. Así que Alejandro, perdona por haberte hecho esta introducción. A ver qué dices ahora. Bueno, además con los precedentes que acabas de nombrar, no sé yo si estaré a la altura, pero bueno, hay una cosa que igual puedo decir y ellos no, que me la sé. Estic molt content d'estar aquí amb tots vosaltres. Bueno, y nada, simplemente animaros, este es el primer día. Gracias al Ayuntamiento de Torrent, gracias a la Alcaldía y gracias a la Regidoría de Cultura, seguimos teniendo este festival hasta el domingo y os animo a que miréis la programación y a que nos encontremos en muchos encuentros como este. Muchas gracias por haber estado aquí y un aplauso para nuestro invitado.